El regreso al poder de los talibanes ha marcado el fin de 20 años de presencia de Estados Unidos y sus aliados. La intervención extranjera no logró acabar con el conflicto de un Estado clave en una región donde convergen los intereses de Occidente y otras potencias como China, Rusia, Pakistán, India e Irán. ¿Y cuál es la idea de hoy? Básicamente vamos a hablar de Afganistán, de sus características, vamos a hacer una especie de radiografía, para luego concentrarnos en los factores que explican el colapso tan rápido de Afganistán a partir de del avance de los talibanes, ¿cierto? Y terminar un poco con qué pasa con los intereses de las grandes potencias en este país. De eso se trata. Bueno, entonces nos vamos al mapa, ¿cierto? Ahí tenemos a Afganistán, un país en una encrucijada geoestratégica. La verdad que su ubicación es tremendamente privilegiada, pese a que no tiene salida al mar, eso es cierto. Sin embargo está ahí en el centro de Asia, y eso explica, claro, el gran interés que ha habido por este territorio por parte de los distintos imperios, ¿cierto? Estamos hablando, ¿cierto?, de un país cuya frontera sur es la llamada línea Durand, que recuerden fue creada a fines del siglo XIX para delimitar sobre todo los intereses británicos de los rusos. De esto hablamos, ¿cierto?, la semana pasada. Esto ocurre tras la Segunda Guerra Anglo-Afgana. Entonces tenemos la frontera sur, digamos, este de Afganistán, la llamada línea Durand. Tenemos aquí su capital, Kabul. Aquí muy cerquita de Kabul está Jalalabad, que es otra ciudad relativamente importante de Afganistán, que es la ciudad además más relevante de la provincia, voy a volver aquí, de Nangarhar. ¿Por qué me quedo un segundo en esta provincia? Porque quizás nos va a sonar un poco más, ojalá que no sea así, pero es considerado el bastión de ISIS, ¿cierto? O el Daesh afgano, ¿cierto?, que fue responsable de los atentados en el aeropuerto de Kabul hace ya más o menos 10 días, ¿cierto? Unos días antes de la salida total de Estados Unidos y los otros países ocupantes del país, ¿cierto? También tenemos aquí la cumbre más alta de Afganistán, que es el Nowshak, no sé si se pronunciará así, o Noshak, de 7.492 metros de altura, aquí en el Hindu Kush, que es esta montaña, ¿cierto?, que podríamos decir sale desde el Himalaya y se adentra en el territorio afgano, y que es una de las características más quizás notables, más que diferencia, podríamos decir, la geografía de este país, que sabemos que es básicamente muy, muy montañoso. De hecho, muchos ríos nacen en estas montañas, como el Hindu Kush, como la Pamir, que está, bueno, ya sale un poquito del territorio afgano, y los ríos, como digo, nacen en esta montaña, y no son solo ríos que corren por Afganistán, sino también por los países limítrofes. Otras ciudades importantes son Kunduz al norte, Mazar-e-Sharif también aquí al noroeste, y Herat. Herat definitivamente es otra ciudad relevante porque además, si se dan cuenta, está bastante al oeste, quizás una de las ciudades más persas, una de las ciudades con mayor influencia iraní o persa, y que también tiene un patrimonio arquitectónico y cultural importante. De hecho, lo que están viendo detrás mío, por si a alguien le llamó la atención, es un complejo precioso, es una mezquita llamada de los Viernes, que está justamente en Herat, y si se dan cuenta podría ser también probablemente una mezquita de Irán, ¿cierto?, por toda esta arquitectura persa. ¿Qué más? Algo que se me pueda quedar. Bueno, la otra ciudad importante en el sur es Kandahar, y bueno, con su frontera que separa, Pakistán. Ahí tenemos el paso de Kabir, el famoso paso de Kabir, ¿cierto? A ver, se lo voy a acercar para que lo puedan ver ahí más grande. Ahí tenemos el paso de Kabir, este paso tan importante, que permite, ¿cierto?, la conexión entre Afganistán y Pakistán a través de las montañas. Y es el paso que llega a Peshawar, que es también una ciudad muy importante y donde se instalaron la gran mayoría de los refugiados afganos durante la ocupación soviética, y donde hay una población de origen afgano importante, y donde probablemente se van a seguir instalando a propósito de lo que está ocurriendo hoy día en Afganistán. De todas maneras, me adelanto y les comento que Pakistán no está permitiendo el ingreso de afganos al país, se ha cerrado toda la frontera, lo cual, imagínense lo que puede ser para esos afganos que están
aterrorizados con la idea de que los talibanes hayan llegado al poder nuevamente y no pueden salir a lo que es, digamos, su país más natural, ¿cierto?, digamos, de acogida, que es Pakistán. ¿Ah? Ahí tenemos la capital Islamabad, con Rawalpindi muy cerquita, y aquí no tan lejos de India, ¿cierto? Bueno, creo que eso es lo más relevante del mapa. Después podremos volver si es que es necesario, y también este mapa yo lo encontré súper bueno, la verdad, porque también nos muestra los sitios arqueológicos, como podemos aquí ver Bamiyan, ¿se acuerdan? Que hablamos de eso la semana pasada, los budas desde Bamiyan que fueron destruidos por los talibanes, lugares históricos, culturales, tiene en realidad de todo. Y aquí las provincias, yo en realidad eso se los traje para que ustedes lo tengan en la presentación, y cuando de repente vean noticias, vean, porque claro, muchas veces uno lee las noticias y le hablan de la provincia tal, y uno dice, ¿dónde está eso? Porque aquí de repente falta rigurosidad, creo yo, del periodismo, de no ser muy claro. Entonces aquí lo pueden ver todo, como Narangar, tenemos también Helmand al sur, que es el epicentro del cultivo del opio, por ejemplo. Toda la provincia de Herat, también muy importante, porque en los últimos días ha habido incluso algunas protestas de mujeres muy preocupadas por lo que puede ocurrir con ellas. Entonces, este mapa les va a quedar ahí y les puede servir para seguir siguiendo las noticias en Afganistán. Y ahora nos vamos a los datos de la llamada República Islámica de Afganistán, lo que no significa que sea una república, o hasta el momento, una república islámica al estilo iraní. La superficie es un país un poquito más chico que Chile, con un poco más de 650 kilómetros cuadrados, es más o menos del tamaño de Francia, con una población de 38, casi 39 millones de habitantes. Son básicamente musulmanes, de los cuales 85% son sunitas y el 15% restante chiitas. Hablan básicamente dos idiomas. Digo básicamente, hay muchos dialectos, muchas lenguas que tienen directa relación con las distintas etnias que hay en el país. Sin embargo, el mismo pueblo, ¿cierto?, ha ido hablando uno u otro idioma, el Dari, que es el persa afgano o el pashtun, porque si no, no habría forma de que ellos se pudieran comprender. Entonces son los dos idiomas. En el caso del Dari lo habla el 77% de la población y el pashtun el 48%. Entonces aquí se dan cuenta que algunos hablan los dos idiomas, obviamente. Y vuelvo al mapa que les mostré la semana pasada, que nos muestra cuál es la ubicación de los distintos grupos étnicos. Lo que sí agregué fueron los porcentajes, o sea, los pashtunes, que son definitivamente el grupo mayoritario, pero que no alcanza a ser una mayoría absoluta, y eso ya nos empieza a decir algo, ¿cierto? Que es un país complejo, difícil, este verdadero mosaico étnico, cultural, lingüístico, incluso religioso, si consideramos que hay sunitas y chiitas, ¿cierto? Aquí vemos, por ejemplo, los pashtunes que son sunitas, los hazaras que son chiitas. Por ahí a todo esto encontré un excelente artículo escrito además en estos días, a propósito de la minoría hazara, que se los voy a mandar. Otros artículos también que tienen que ver con la historia. O sea, sigo encontrando información súper interesante que va a ir completando lo que hemos visto y lo que seguiremos viendo. Entonces tenemos los pashtunes 42%, tayikos 27%, hazaras 9%, uzbecos 9%, turcomanos 3%, ya el resto de los grupos se darán cuenta que tienen un porcentaje bastante minoritario. Algo que se me queda aquí. Bueno, quizás comentarles, quizás habrán visto las noticias del día de hoy, que se supone que acabó la resistencia del Valle del Panjshir. Era el único territorio dentro del mapa que estaba todavía libre de la ocupación talibán, y según ciertas informaciones, algo que no se ha podido comprobar, ya estaría todo el territorio bajo los talibanes, y estos tayikos que estaban en el Valle del Panjshir liderando la resistencia, ya habrían sido derrotados por los talibanes. Después les voy a contar un poquito más de eso, pero comentarles que ellos son tayikos, los que estaban, como digo, liderando esta resistencia en contra de los talibanes. Bueno, vamos viendo también otros datos. Ay, me fui, perdón. Me adelanté y me desordené.
la expectativa de vida es de 53 años. Es la peor expectativa de vida en el mundo, porque, por ejemplo, Nigeria, un país africano, complicado, también con terrorismo, con diferentes, o sea, diferencias étnicas y religiosas. En Nigeria la gente llega a vivir 60 años. Y esto nos dice mucho, ¿cierto? O sea, la gente que pueda llegar a vivir solo 53 años, ¿cierto? No está hablando todavía de la violencia, de los problemas que tienen que ver con la salud, o sea, todos los índices de desarrollo humano y todo eso. La mortalidad infantil es de 62 muertes cada 1000 nacidos vivos, puede sonar tremendo, pero aquí, por ejemplo, podemos ver una gran mejoría durante la ocupación internacional. Miren la mortalidad, ahora por ejemplo quedándonos solo en la mortalidad infantil entendida como, ¿cierto?, la muerte cada 1000 nacidos vivos antes de los 5 años, disminuye de 124.6 en el 2001 a 60.2. Esto porque también se los menciono, porque yo diría, y efectivamente, desde el punto de vista político, de la seguridad, estamos yo creo que muy frustrados quizás, sería una palabra, no sé si es la más adecuada, pero para decir, para describir, ¿cierto?, lo que fue la ocupación norteamericana e internacional en Afganistán. Uno dice, son 20 años, siguen los talibanes ahí, sigue Al Qaeda ahí, ha surgido un ISIS, o sea, uno dice, no valió la pena, ha sido realmente un desastre y un desgaste enorme. Sin embargo, hay que rescatar algo, y creo que en los análisis se habla poco de que definitivamente hubo avances en Afganistán gracias a la intervención internacional liderada por Estados Unidos. Y aquí podemos ver uno que es claro, la mortalidad infantil disminuye enormemente. Miren la mortalidad al nacer, la mortalidad antes de 1 año y la mortalidad antes de los 5. Entonces, ahí, digamos, tenemos algo importante que mostrar. Luego tenemos el alfabetismo, que es de apenas 43%, es un país que realmente tiene un alfabetismo muy bajo, y aquí yo les traje, según los datos del Banco Mundial, Afganistán estaría, digamos, en una situación bastante mala. Claro, Somalia, por ejemplo, Somalia tiene un 5% de alfabetismo, Chad 22%, y llegamos a Afganistán con un 43%, pero estamos hablando de los países, los peores países en el mundo desde el punto de vista de su alfabetización. Alguien quizás se pregunte, como para tener un parámetro y poder comparar, bueno, ¿y cuál será el porcentaje o el promedio mundial de alfabetismo? El promedio es 87%, está muy bien, o sea, el mundo ha mejorado mucho desde el punto de vista del alfabetismo, y aquí vemos a un Afganistán que se ha quedado definitivamente atrás. Bueno, Afganistán, a todo esto también, otro dato que quizás vale la pena mencionar, y es bastante obvio en realidad, es que es una población muy joven la que vive en Afganistán. Estamos hablando de una media de edad de 19 años, y el 42.5% tiene 14 o menos años. La tasa de fecundidad todavía sigue siendo alta, de 5 hijos por mujer. Bueno, en general cuando son esperanzas de vida bajas, cuando los niveles de inseguridad son tan altos y todo, suelen, ¿cierto?, ser las tasas de fecundidad sumamente altas. La economía es la número 101 a nivel mundial, el PIB per cápita es de apenas $2.000 por paridad de poder de compra. Estamos hablando de uno de los países más pobres del mundo, y aquí también les traigo un gráfico de, por ejemplo, cómo se está dando el empleo hoy día en Afganistán. Y si se dan cuenta está bajísimo, o sea, aquí tenemos un problema gigante. En todo el país el empleo llega casi al 42%, los hombres en el 68.4% y la mujer apenas el 16.5%. Esto todavía en escenario de Estados Unidos y varias fuerzas extranjeras en Afganistán. O sea, que la pregunta que uno se hace, o no es tan loco pensar que lamentablemente esto se va a deteriorar más, a no ser que se tomen medidas drásticas, además con la economía, es difícil pensar que eso pueda ocurrir en poco tiempo, y las mujeres están realmente excluidas. Miren, en el ámbito urbano, las mujeres, el porcentaje de mujeres que trabaja es del 10.2%, y en el ámbito rural del 18.2%. Para que se hagan una idea un poquito cómo está esto organizado. Y, bueno, algo que es fundamental y que también explica el gran interés hoy día, por ejemplo, de China, de Rusia, en este país, son sus abundantes recursos naturales, y sobre todo
sus recursos minerales. Se habla de un tesoro mineral de Afganistán, hay mucho litio, de hecho, se ha dicho que Afganistán podría convertirse en la Arabia Saudita del litio, y que vemos estos bloques que son grandes reservas de litio, y recuerden que el litio hoy día es fundamental para las baterías móviles, los computadores, hay una altísima demanda, ¿cierto? Y hay muchísimo litio. También tienen bastante cobre, que también recuerden que hoy día hay bastante demanda por todo lo que tiene que ver con la electromovilidad, con los cables, por lo tanto también la demanda de cobre debiera seguir aumentando, y otros yacimientos minerales relevantes. Bueno, se estima que hay 1.400 tipos de minerales en Afganistán, entre ellos hierro, cobre, litio, como les dije, cobalto, niobio, orio, uranio y tierras raras. Y lo de las tierras raras, me imagino que ya habrán leído algo de eso, pero son muy, muy importantes para la industria tecnológica y militar. Y también en el mundo se está viendo una gran, gran demanda por eso. Las tierras raras incluyen 17 elementos químicos, entre ellos el escandio, el itrio, y 15 elementos del grupo de los lantánidos. A mí todo este tema me queda bastante grande, pero se los menciono por si alguien es más químico que yo aquí. Pero sí creo que aquí lo relevante es que estos elementos químicos son fundamentales, como les decía, para los productos tecnológicos y el armamento. Sabemos que China está, pero ávido de las llamadas tierras raras, y está hoy día explotando tierras raras en muchos países del mundo, y probablemente le esté interesando especialmente en Afganistán también este tema. Además de, por ejemplo, aquí vemos cómo, por ejemplo, una empresa china ha invertido $2.900 millones en una mina probablemente de cobre, por ejemplo. O sea, China ya está invirtiendo. Entiendo que muchos de esos proyectos están paralizados producto de la inseguridad, pero probablemente esto se va a retomar, y como les digo, el tema de las tierras raras es muy, muy importante. Y quizás lo más relevante para entender este interés por este país, ¿cierto? Y lo otro fundamental es que, consecuencia de su ubicación estratégica, es muy interesante ahí que en el futuro, a mediano y largo plazo, se construyan oleoductos y gasoductos, y bueno, y de hecho hay un gasoducto en construcción, que es el famoso TAPI, Turkmenistán, Afganistán, Pakistán, India, o sea, que sale de aquí de Turkmenistán, gas del mar Caspio, cruzando Afganistán, y pasa por un pedazo importante de territorio. Estamos hablando de una tubería de 1.800 kilómetros de gas, o sea, de largo, pasando por Pakistán hasta llegar a India. Y es bien interesante saberlo, pero en el último tiempo se sabe que China está muy interesado en sumarse, y probablemente, digamos, ya está incluido en este plan, porque esto le permite a China disminuir su dependencia del gas natural ruso, y también se reduce la importancia estratégica de Irán en la zona. Bueno, esto es súper interesante, porque la verdad que esto también tiene relación con los factores que explican la intervención norteamericana en Afganistán, y algunos creen que incluso los atentados a las Torres Gemelas tendrían que ver con este asunto. ¿Qué quiero decir con esto? Aquí Estados Unidos tenía mucho interés de construir este gasoducto, y la manera, estos son teorías, ¿ah? Y la manera que encontró para poder intervenir en Afganistán era provocando algo tan tremendo. Esto ya es como teoría conspirativa, pero hay varios que defienden esta idea, es tremendo decirlo, pero es así, que de alguna manera Estados Unidos, como digo, habría provocado a Afganistán para que se llevara a cabo ese atentado tremendo, y le permitía, así, esto le permitía a Estados Unidos entrar en Afganistán y construir finalmente este TAPI. Se supone que, bueno, el proyecto está siendo desarrollado por el Banco Asiático de Desarrollo, pero el que estaría, digamos, el contratista sería Chevron, ¿cierto? Que es una empresa norteamericana, y desde ese punto de vista quizás estaría de alguna manera confirmando esta idea. Terrible, pero
yo les voy a mandar un artículo que encontré por ahí que explica un poco toda esta teoría y cómo se llega a esta conclusión de que finalmente este TAPI sería uno de los antecedentes para comprender todo lo ocurrido con el 11 de septiembre del 2001. ¿Mm? Bueno, entonces, los recursos naturales fundamentales, tenemos los recursos minerales, entre ellos las tierras raras. Sin embargo, también hay otro elemento que es muy, muy relevante, sobre todo para comprender el financiamiento de los talibanes, cómo los talibanes, ¿cierto?, han conseguido ir aumentando en poder, en territorio, ¿cierto?, en influencia, y eso es gracias a la amapola, y específicamente al opio, ¿cierto? El cultivo de opio en Afganistán ha ido increciendo de una manera impresionante. El único año que vemos realmente una reducción enorme del cultivo de opio en Afganistán es el año 2001, porque, bueno, cae el talibán, ¿cierto? Y luego vemos, ¿cierto?, un impresionante cómo va creciendo, y esto le permite a los talibanes tener una entrada impresionante de recursos que le permiten, ¿cierto?, pagar a sus correligionarios, poder también sobornar, llegar a acuerdos con militares, con lo que sea, para poder ir aumentando su influencia dentro del territorio. Así que este dato también es muy, muy importante. Y aquí también les traje este mapa, que es un poco antiguo porque es del 2016, sin embargo igual nos muestra las rutas de los opiáceos, así se les llama porque son, ¿cierto?, todo lo que proviene del opio. Recuerden que, bueno, uno de los subproductos quizás más importantes es la heroína. Pero aquí desde Afganistán hay una ruta hacia Rusia, según estos datos el 25% de la heroína afgana se dirige a Rusia. Luego, bueno, tenemos hacia el sur, hacia Pakistán, por Karachi, por el puerto de Karachi, parten hacia distintas rutas. Aquí tenemos a África, a Asia Oriental. Tenemos a Irán, que consume el 42% de los opiáceos que no se transforman en heroína. Y bueno, y toda esta ruta pasando por Irán, por Turquía, y llegando a Europa. Y acá tenemos a Francia, Italia y Reino Unido, que consumen la mitad de la heroína en la región. Bueno, definitivamente hay muchos analistas que dicen que Afganistán es un narcoestado. ¿Qué significa esto? Que sin el ingreso del opio, de la heroína, de las drogas, la verdad que no subsistiría, ¿no? Independientemente de toda la ayuda, ¿cierto?, que recibió de la comunidad internacional. De hecho, es bien impresionante, pero más del 75% del presupuesto del gobierno afgano venía de la ayuda internacional. Pero eso obviamente no llegaba a los talibanes. Los talibanes tenían como gran entrada a esto, ciertos impuestos, también sobornos, secuestros, etcétera, pero definitivamente la amapola es el gran tesoro para los talibanes y otros grupos extremistas, definitivamente. Bueno, aquí les traje otro gráfico que en realidad se los coloqué aquí como para, de alguna manera, reeditar la charla que les di en diciembre del año pasado, que un poco, ¿cierto?, vimos lo que se iba a ocurrir inevitablemente con el avance de los talibanes. Ya en diciembre la situación era caótica, y esa charla, si alguien la volvió a ver, o alguien la vio por primera vez ahora hace poco, comenzaba con el índice de paz global del año 2020, donde Afganistán estaba en el último lugar. El año 2021 sigue en el último lugar. ¿Y yo por qué partí esa charla con esos datos? Porque ya a fines del año pasado, ¿cierto?, se hablaba ya de una paz firmada con los talibanes, del retiro de tropas, y la sensación que quedaba en el aire era que Afganistán estaba tan bien, o había mejorado tanto, que se podían tomar todo este tipo de decisiones, y la verdad que era una locura. Y bueno, hemos visto todo lo que ha ocurrido, y aquí vemos que Afganistán sigue, lamentablemente, en una situación crítica. O sea, no hay país más peligroso en el mundo que Afganistán. Y ahora tratar de, por eso pensar que quizás ahora que los talibanes asumen el gobierno, van a convertirse en, ¿cierto?, en mansas ovejas, digamos, cuesta mucho creer eso, porque por algo tiene Afganistán esta cantidad de puntaje, por la cantidad de atentados, la cantidad de violencia,
¿cierto?, que hay, y que se debe en gran parte a los talibanes, porque alguien dirá, bueno, pero puede ser ISIS, efectivamente, pero el número de atentados cometidos por ISIS en comparación a los talibanes, la verdad que no es nada. Y también hay una Al-Qaeda y otros grupos que son bastante menos. María José, perdona, Sí, ¿te puedo dime. interrumpir un ratito? Me Obvio. extraña mucho, me extraña mucho que aparezca Rusia ahí como entre los países más terribles del mundo, como quien dice, con menos paz. Rusia. Sí, sí, es que Rusia, a ver, el tema de la paz involucra muchos temas, no solamente el terrorismo, también, bueno, en el caso de Rusia también hay terrorismo, hay grupos, ¿cierto?, de inspiración islámica, terroristas de inspiración islámica en toda la zona del Cáucaso Norte. Acá vemos Rusia en rojo, ¿cierto? Toda esta Claro, zona que está entre el mar Caspio y el mar Negro, recuerden que es zona musulmana, como Chechenia, Dagestán, Osetia del Norte, todo eso, es bien complicado. Y es un país donde esto también en el fondo incluye todo lo que tiene que ver también con la violencia también policial, estatal, y Rusia realmente es un país que no respeta mucho, o sea, ya nos vamos, por ejemplo, con el tema de los derechos humanos, entonces hay mucha violencia de todo tipo, no es solamente el terrorismo, sino una allá. violencia bastante endémica que tiene que ver, como digo, con las fuerzas de seguridad también. Sí, ¿Mm? pensé que hablábamos solamente de, claro, los terrorismo y esa onda, pero claro, hay otras cosas involucradas. También, ¿no? Y aquí también se involucran los homicidios, bueno, todo lo que... Oh, Lo que pasa es que en el caso de ok, Afganistán básicamente es el terrorismo. ¿Mm? perfecto. Los atentados y todo eso. ¿Cierto? Después hay Venezuela. otros países que es la guerra, definitivamente, como sería Yemen y Siria. Porque, por ejemplo, Afganistán se supone que no vive una guerra civil, se supone. Vamos a ver qué pasa ahora, ¿cierto? Ahí como que vamos mirando y quizás nos vamos, Yemen, Siria, guerras civiles. El sur de Sudán, este país nuevo, ¿cierto? Que, bueno, nuevo, que nació hace 10 años, también tiene problemas étnicos graves. Irak, terrorismo, temas religiosos, violencia, ¿cierto? Somalia, un estado fallido, y básicamente ahí hay terrorismo. Y así, la República Democrática del Congo, desastre, violencia étnica, sobre todo. Y así vamos subiendo. Libia, estado fallido. Ahí. Eso. Claro, y Rusia es un país enorme, entonces también tiene más focos de inestabilidad, digamos, en ese caso, de violencia. Sí, Y ok. Y aquí vemos también, encontré este pequeño gráfico que nos muestra también desde el 2008 al 2009, cómo, digamos, va empeorando en general, ¿se fijan? Sí, va empeorando, del número 135 a nivel mundial, 142, 146, 108, hasta llegar al 163, que es el peor lugar. O sea, imagínense qué frustración más tremenda por parte de Estados Unidos, de Francia, de Inglaterra, de España, que llevaron 20 años ahí y ellos sí veían estas cifras, probablemente nosotros, que quizás cuánto nos importa Afganistán, pero iban viendo cómo Afganistán se iba convirtiendo en el país más peligroso del planeta y se iba confirmando esto año tras año, hasta ver un 2019 el número, o sea, los 2 últimos años estaba en el peor lugar. Y en ese contexto sale la comunidad internacional de ahí. Bueno, el otro tema que también es muy importante, bueno, todo esto no sé si se me quedó en el tintero, pero rápido, no sé si les dije la cifra, entre el 70 y el 90% del opio que se produce en el mundo proviene de Afganistán, depende de la fuente, entre el 70 y el 90%, de ahí la importancia y por eso también es tan potente, digamos, lo que logran en general los talibanes y otros grupos con eso. Bueno, acá vemos el tema de los desplazados internos y de los refugiados, que es el gran drama humano, ¿cierto? A medida que avanzan los talibanes, y bueno, y desde hace algún tiempo, ¿cierto?, que se va deteriorando la seguridad en Afganistán, vamos viendo cómo las personas van dejando sus hogares. Aquí tenemos alrededor del 90% de los refugiados afganos en el mundo se encuentran repartidos en 2 países, en Irán y Pakistán. ¿Ah? Entonces vemos Irán con 780.000 refugiados afganos. Estas son cifras pre-toma de Kabul. ¿Ah? O sea, todo esto puede estar aumentando y esto va a seguir aumentando, pero para que nos hagamos una idea. Y el otro país que tiene definitivamente la mayor cantidad de refugiados, lo mismo que se dio durante la ocupación soviética, es Pakistán,
que según estas cifras se estaría acercando al 1,5 millones. Sin embargo, según Pakistán, hay muchos números no considerados oficialmente, y de todas maneras el número de refugiados en Pakistán son por lo menos unos 2 millones de personas. Recuerden, cuando hablamos de refugiados, hablamos de una persona que sale de su país y se refugia en otro. Cuando hablamos de desplazados internos, hablamos de en este caso afgano, que sale de su casa, de su ciudad, de su pueblo, en ¿cierto? Dirección a otro lugar, pero también es tremendo. O sea, igual hay pónganse en el lugar de ellos, digamos, uno obligado a salir de su casa, quizás me voy a 2, 3 horas de mi casa, pero me estoy yendo a otro lugar, he tenido que dejar todo, porque creo que ese otro lugar es más seguro. Y esos desplazados internos se acercan a los 3.800.000 personas. Todos estos números están aumentando definitivamente, y aquí tenemos, entre el 1 de enero del 2021 y el 16 de agosto, el número de desplazados internos aumentó en 550.780, coincidiendo con el avance talibán. Eso no va a bajar. Y como les comentaba, hace unos 3 días atrás vi esta noticia de Pakistán, que decidió cerrar la frontera porque no quiere más afganos, y que alguien quizás haga la pregunta, bueno, ¿y cómo ven los pakistaníes a los afganos? Considerando, por ejemplo, que hay una coincidencia étnica importante, por lo menos entre los pashtunes de Pakistán, por ejemplo. No, realmente no los miran bien, ¿ah? Los miran un poquito como ciudadanos de segunda clase, están hasta acá. Bueno, hay que ponerse en el lugar. O sea, estamos hablando de un pueblo, en este caso Pakistán, que ha tenido que soportar, voy a usar la palabra quizá un poco fea, pero para entender el contexto, esta cantidad de refugiados que llegaron en el pasado y que probablemente ahora van a llegar también en hordas, están desesperados, poniendo en el lugar de los pakistaníes. Bueno, este es un paisaje afgano, muy afgano, para que así no se les va a ahorrar nunca más, que ese es el paisaje, esa es la geografía montañosa, que es lo que explica también por qué, ¿cierto? Es tan difícil el acceso, es tan difícil también dominar el territorio. Yo no me refiero ahora tampoco exclusivamente a los imperios ni nada, me refiero al mismo Estados Unidos, que tenía que controlar todo el territorio, y era muy difícil, porque además es un país que está básicamente, es un país muy rural, la gente vive digamos, en lugares, en estos valles, en lugares alejados de las grandes ciudades, y es ahí, desde ahí, cómo empezaron los talibanes de a poquito a irse reorganizando, ir dominando, porque el control y el poder, sobre todo de Estados Unidos y de los otros países que lo acompañaban, no llegaba hasta ahí. Bueno, ¿cuáles son las claves del colapso de Afganistán? Aquí vamos a hablar básicamente de las causas más directas de este avance tan rápido del movimiento talibán y cómo cayó de rápido, ¿cierto? Porque es muy impresionante cómo en 11 días comenzó a avanzar el talibán, fue tomando las ciudades provinciales hasta llegar el 15 de agosto a la capital Kabul. Entonces, lo que vamos a ver, todo lo que tiene relación con el llamado proceso de paz de Doha, ¿cierto? Las negociaciones entre Estados Unidos y los talibanes, que para muchos ha sido la llamada traición de Doha. Luego la corrupción generalizada. No se entiende todo esto sin, ¿cierto?, enfocarnos, digamos, en qué significa esto. Y les voy a dar algunos ejemplos bien claros para que comprendan cuán grave es el tema de la corrupción, para finalmente entender cuál es el rol que juega Pakistán en todo esto. Así que nos vamos a detener en esos 3 elementos. Pero antes de eso, me gustaría rápidamente igual detenernos en algo que quizás es lo más importante de todo, la verdad, que no es una causa directa, no es un factor, no es como cuando uno ve causas directas e indirectas de la guerra. Esto es algo que es mucho más profundo, es mucho más complejo, pero que también es muy importante, y que fue la incapacidad de comprender la realidad afgana por parte de Estados Unidos y los otros países europeos. Y como dicen algunos analistas, y no solamente la incapacidad de comprender, quizás no quisieron comprender, no se pegaron la lata, podríamos decir, de intentar entender quiénes eran los afganos, cómo vivían los afganos, cuál era su cultura, qué rol jugaba la religión en su cultura, qué pasa con la mujer, con el hombre. O sea, los factores como división étnica, y la vimos, el papel del Islam, las enormes desigualdades entre el campo y la ciudad, las condiciones de la geografía, no fueron tomados en cuenta.
Y quizás otro elemento que desde mi punto de vista es fundamental para entender todo esto son las lealtades políticas que no se dan por motivos ideológicos, que es lo que ocurre en general en Occidente, ¿cierto? Sino aquí se dan por temas familiares, clánicos, tribales, étnicos, geográficos. Eso es lo que funciona en Afganistán. Y entonces, a la hora de arrancar, podríamos decir, si venían los talibanes, o de enfrentar a los talibanes, ¿qué hacía ese soldado? Entre otras cosas, probablemente prefería, ¿cierto?, ir a su lugar de origen, ir a tratar de proteger a su familia, a su tribu, o sumarse a esa lucha, por ejemplo. ¿Mm? Entonces, realmente ya da la sensación, y hay, yo diría, bastante coincidencia entre los distintos observadores de lo que está ocurriendo hoy día en Afganistán, que no existió esta voluntad por intentar realmente comprender la realidad afgana, y se intentó, ¿cierto?, establecer un sistema, ¿cierto?, político, democrático al estilo occidental, sin entender, por ejemplo, otro elemento que es muy importante, la debilidad del Estado central afgano. Esa ha sido la tónica. Nosotros la semana pasada vimos que hubo una larga monarquía, es cierto, pero una monarquía que no tenía un control directo sobre los afganos. ¿Quiénes son los que tienen ahí, quiénes realmente lideran a la sociedad afgana? Es la yirga, es digamos, reunión, estas asambleas de los ancianos. Eso es mucho más importante que una institución estatal impuesta desde arriba. La imposición desde arriba no les interesa a los afganos, no va con ellos, y para qué decir una democracia al estilo occidental. Entonces, quizás aquí, bueno, vuelvo a la frasecita típica, después de la guerra somos todos generales, pero faltó probablemente entender más la realidad afgana e intentar ayudarlos, porque creo yo que ahí hay una buena voluntad, yo creo que eso siempre es bueno, tratar de sacarlos de donde estaban, pero tratando de adaptar el sistema político, lo que fuera, para ayudarlos, pero más en la línea de lo que ellos son y de su realidad. ¿Mm? Bueno, encontré un artículo excelente de este tema, de un especialista afgano que habla de esto, así que los voy a invadir con harta cosa porque tengo artículos muy buenos, pero y ahí van a poder, ya les va a quedar como súper claro este tema de cuáles son las diferencias y qué es lo que caracteriza a la sociedad afgana y qué es lo que hizo quizá que Occidente no lo comprendiera y que no tomara buenas decisiones, aunque tuviese muy buenas intenciones, porque yo en general tiendo a creer en las buenas intenciones, pero bueno, en fin, continuamos. Entonces, me voy a los acuerdos de Doha. ¿Mm? Este proceso de negociaciones comienza el año 2018 con el pedido de Estados Unidos a Pakistán para que liberara al mulá Abdul Ghani Baradar. Y ahí tenemos al primer ministro de Pakistán, Imran Khan, y al expresidente Donald Trump. Y se supone que Donald Trump, probablemente en esa reunión, no sabemos si exactamente ahí, le dice: hemos estado allí 19 años, es ridículo. No hay una solución militar en Afganistán. Si dejas todos los militares, entonces millones de personas seguirán muriendo. Si me pidieras mediar o arbitrar, estaría sumamente feliz de hacerlo, le dice Trump al primer ministro de Pakistán, Imran Khan. ¿Mm? Luego, sabemos que Mike Pompeo viajó a Doha para reunirse con el mulá Abdul Ghani Baradar, que es el que tenemos aquí en el centro, allá abajo, y que después se va a convertir en el principal negociador talibán, y que hoy día es el líder político de los talibanes. Quizá alguien se está preguntando ahora, bueno, ¿cómo es el tema del gobierno? ¿Cómo se están organizando? Lamentablemente no les puedo dar esa noticia porque estamos todos esperando esa noticia. Es lo que estamos todos en el mundo esperando. Todos los días el titular es: en cualquier momento, en horas, en días, los talibanes van a anunciar el nuevo gobierno. Por lo tanto, no les puedo decir, o sea, lo más probable es que Abdul Ghani Baradar sea un personaje fundamental dentro del gobierno, pero hoy día no les puedo asegurar nada porque lamentablemente yo tenía la esperanza de que hoy día supiéramos y pudiéramos hablar un poquito del nuevo gobierno y las figuras que lo van a formar, pero lamentablemente eso todavía no lo sabemos. Y aquí tenemos nuevamente a Abdul Ghani Baradar, pero esto es ahora, es una noticia del 18 de agosto del 2021, ahí tenemos a Baradar en Moscú el pasado marzo. Eso sí, la noticia es del 18 de agosto, pero la foto es de Baradar en Moscú en marzo, y eso también ya nos está diciendo algo que pasa con Rusia, porque los rusos están súper interesados también
en llegar a algún tipo de acuerdo con los afganos a propósito de los minerales y las riquezas que tienen. Bueno, cuando hablamos del acuerdo de Doha, estamos hablando de un acuerdo entre Estados Unidos y los talibanes. Y aquí podemos hablar del primer pecado original, como dicen algunos analistas. ¿Por qué? Porque aquí no estuvo representado el gobierno afgano, o sea, el gobierno afgano totalmente ninguneado, ¿cierto? Totalmente fuera de combate, podríamos decir. Y entonces, porque aquí vemos al enviado especial norteamericano a Afganistán, Salmai Khalilzad, que es de origen afgano, como pueden ver, y a Abdul Ghani Baradar durante la ceremonia de firma del acuerdo en Doha, como dice ahí, 29 de febrero de 2020. Este acuerdo obviamente fue muy criticado por el gobierno afgano porque se sintieron, vuelvo a lo mismo, sumamente ninguneados. De hecho, el mismo Ghani, Ashraf Ghani, que fue el presidente que se arrancó, ¿cierto? Un poquito antes de llegar los talibanes a Kabul, él dijo que no había visto ningún dividendo con el acuerdo. O sea, además de que los dejaron afuera, no vieron nada bueno. Ahora, alguien se estará preguntando, bueno, ¿en qué consistió el acuerdo? El acuerdo estableció un calendario de retiro de las tropas internacionales, que como dicen expertos en Afganistán, dicen esto es insólito, porque alguien que quiere mantener la seguridad y todo, no dice cuándo se va, ¿cierto? Exactamente cuándo se va, porque así uno se prepara para tomar todos esos espacios que van a quedar libres, ¿cierto? Bueno, entonces Estados Unidos planteó un retiro de las tropas internacionales, la liberación de miles y miles de presos talibanes, por lo menos 5.000 se liberaron, muchos de ellos culpables de serios crímenes de lesa humanidad. También se estableció la reducción casi total, esto también es muy relevante, de los ataques aéreos y las operaciones militares norteamericanas. O sea, los talibanes entraron en el limbo. O sea, ya los talibanes sabían cuándo se iban, los norteamericanos, ¿cierto?, se comprometieron a que no iban a lanzar más ataques aéreos, que básicamente no iban a haber más enfrentamientos. Entonces lo que pudimos ver, y eso fue bien tremendo, porque uno ve también ese índice de paz global de este año, del año pasado, y uno ve, ¿por qué hay tantas víctimas? Bueno, porque los talibanes se ensañaron con la población local, digamos, no hubo enfrentamientos con las fuerzas norteamericanas ni las europeas, no mataron a esa gente, sino que toda la ira, podríamos decir, talibán, se expresó en la misma población afgana. Bueno, todo a cambio de que los talibanes no atacaran a las fuerzas internacionales, se comprometieran a no dar cobijo a grupos terroristas y negociaran con el gobierno afgano una salida política al conflicto. Se supone que ahí entraba el gobierno afgano, y de hecho se sentaron supuestamente a conversar, pero eso nunca dio ningún fruto. Entonces eso fue papel mojado. Bueno, esto es lo que se conoce, porque se dice que quizás la mayor parte de este acuerdo es y seguirá siendo secreto. Entonces, en resumen, Estados Unidos negoció la hoja de ruta del futuro de Afganistán con los talibanes y no con el gobierno del país. Y yo diría que ni siquiera negoció la hoja de ruta, negoció la salida, para que no los mataran a la salida. Porque también es difícil salir, ¿cierto? Y con un talibán que estaba increciendo, en diciembre, cuando hablamos de Afganistán, yo les di las cifras de dominio talibán sobre el terreno afgano entre el 50 y 70%. O sea, en diciembre entre el 50 y 70% del territorio afgano estaba dominado por los talibanes. O sea, los gringos sabían perfectamente cuál era el escenario, por eso era tan importante negociar para poder tener una salida, entre comillas, digna, y que no los mataran en la salida. Bueno, sabemos que igual murieron, ¿cierto?, 13 soldados norteamericanos, consecuencia de un ataque de ISIS, recuerden, que es distinto, y ISIS no es un aliado de los talibanes, sino que son grupos enfrentados. De hecho, ya los talibanes dijeron, creo que hoy, que una de sus primeras prioridades será acabar con ISIS. Vamos a ver. Bueno, entonces, algunos creen, porque también alguien se preguntará, bueno, ¿y por qué salir ahora? ¿Por qué ya Estados Unidos en algún minuto dice, bueno, ya esto? Porque en el fondo fue como tirar la esponja. Claramente,
la situación de seguridad en Afganistán no había mejorado, habían mejorado otras cosas, se había conseguido el gran objetivo que era acabar con Osama Bin Laden, en su momento, el año 2001, se consiguió acabar con el gobierno talibán, habían mejorado algunas condiciones de vida, o sea, en gran parte las condiciones de vida de los afganos, pero la situación de seguridad de los afganos no había mejorado sustantivamente. Entonces, lo que algunos expertos señalan es que probablemente Estados Unidos decidió definitivamente salir de Afganistán, apostando por la estabilidad política del país, que llegaría tras el retiro de Estados Unidos y los otros países europeos, para así poder invertir en las zonas donde, en las áreas donde hay potencial económico. O sea, Estados Unidos con esto nos está desligando en el fondo. Esa es una de las teorías, ¿eh? Estados Unidos quiere invertir, quiere entrar en el juego, podríamos decir, pero ya desde afuera, no seguir gastando y no seguir, ¿cierto?, apostando la vida, podríamos decir, de sus soldados, pero sí tener la posibilidad de poder explotar y de poder ganar dinero con Afganistán. ¿Mm? Eso. Bueno, acá tenemos una cita, por ejemplo, el acuerdo de Doha compró a los talibanes un indulto de 1 año. Pudieron reagruparse, planificar, fortalecer sus líneas de suministro, tener libertad de movimiento sin temor a los bombardeos estadounidenses, por ejemplo. ¿Mm? Bueno, ahora vamos a hablar de corrupción. La corrupción también es fundamental, ¿ah? O sea, para comprender por qué en el fondo fueron tan poco eficaces los norteamericanos respecto de este ejército afgano que ellos ayudaron a formar, y que se supone que serían los que estarían a cargo de la seguridad de los propios afganos. Bueno, Afganistán es un país tremendamente corrupto, ahí lo vemos en el 165, uno de los países más corruptos del planeta. No el peor, para nada, porque hay peores, pero muy, muy corrupto. Y esto se relaciona directamente con lo que vamos a ver ahora. Corrieron, tenían todo lo que necesitaban, efectivos, armas, municiones, y se dieron por vencidos, dice un comandante del ejército de Afganistán, que tiene que ver con la corrupción, pero también tiene que ver con estas lealtades tribales, familiares, de las que les comenté hace un rato. Ahí de a poquito se van a ir dando cuenta cuál es la relación de esto con la corrupción. No es primera vez que se produce una desbandada del ejército afgano de estas características, lo que pudimos ver hace, ¿cierto?, unos días atrás, unas 2 semanas atrás. Por ejemplo, en otoño del 2015, en la provincia de Kunduz, al norte, una ofensiva de 500 talibanes derrotó a 3.000 soldados y policías afganos y capturaron una capital provincial por primera vez, por ejemplo. Luego, en la provincia de Helmand, al sur, unos 1.800 talibanes vencieron a casi 4.500 soldados y policías. Eso se vio. Igual hay que ser justos, y hay que decir que muchos soldados y una parte de la policía igual hicieron sus esfuerzos, además se han llevado la peor parte. Ambos cuerpos, el ejército y la policía de Afganistán, han acumulado más de 70.000 bajas. Sin embargo, aquí creo que hay 2 elementos muy importantes para comprender todo esto, que es la desmotivación y la escasez de material que estaban a la orden del día. Entonces, aquí ¿cuál es la pregunta que nos hacemos? ¿Cómo un ejército en el que se ha invertido tanto dinero, más de 80.000 millones de dólares, puede tener tantos problemas? Una explicación está en el tipo de ejército que diseñaron los gringos. Aquí volvemos a esta idea de que Estados Unidos se le olvidó dónde estaba quizás ubicado. Creyó que estaba quizás en el mismo Estados Unidos, en Europa, en Occidente, y diseñó un ejército totalmente, digamos, podríamos decir, formado a su imagen y semejanza. Lo desplegó a este ejército, a este nuevo ejército, en todo el país, pero con una remota red de puestos de avanzada y bases, una red completamente dependiente de una red logística de apoyo compuesta por aviones y helicópteros que los afganos simplemente eran incapaces de gestionar. Me imagino que eso ya quizás lo leyeron. Todos los aviones y los helicópteros de este nuevo ejército tenían que ser piloteados por contratistas norteamericanos. No eran capaces
los afganos. Y ese fue también el inicio del drama, porque recuerden que cuando se van los gringos de su gran base militar en Bagram, también se van todos los contratistas, por lo tanto, ya ahora en agosto llevaban varios meses los afganos sin esta posibilidad de poder pilotear los aviones y helicópteros de su propio ejército. Bueno, eso por un lado. ¿Ah? Luego tenemos otro dato que es muy importante. A ver, a lo que iba, con lo que les acabo de comentar, que también hay una desmotivación, ¿cierto? O sea, si yo estoy dentro de un ejército, veo que además ya las fuerzas internacionales se están yendo y no tengo, por ejemplo, el apoyo aéreo, ya es un drama. Luego estamos hablando de militares afganos que tenían sueldos irrisorios, meses sin cobrar, donde las municiones muchas veces escaseaban. ¿Y por qué? Porque por distintos motivos. ¿Ah? En algunos casos, por ejemplo, a estos militares se los equipaba muy bien, pero se los mandaba a su lugar donde tenían que, digamos, cumplir con su deber, pero luego era muy difícil, no les llegaban las municiones, no les llegaban las cosas que necesitaban y muchas veces ni siquiera el sueldo. Entonces, en ese contexto, llegaban los talibanes y les ofrecían rendición o plomo. O sea, o se enfrentaban o se rendían. Y les ofrecían, ¿cierto?, plata que no tenían estos militares. Recuerden que los talibanes sí tenían una buena fuente de ingresos, por ejemplo, con el opio. Y poco a poco, muchos de estos talibanes fueron cerrando acuerdos con muchos militares. Algunos militares de Frentón dejaron su pega, su trabajo, y se cruzaron a las filas talibanes, o llegaron a ciertos acuerdos, siguieron trabajando como formando parte del ejército, pero infiltrados, podríamos decir, o como infiltrados de los talibanes. ¿Ah? Entonces ahí nos vamos dando cuenta que esto es muy, muy complejo. ¿Ah? Bueno, todo escaseaba también, porque probablemente buena parte del dinero aportado por Estados Unidos se iba a otros lugares. Ahí les voy a contar un poco. Acá tenemos otra cita de un soldado afgano de 29 años. Cuando la provincia de Kunduz cayó en manos de los talibanes, muchos soldados murieron. Estábamos rodeados, no había apoyo aéreo, lo que les explicaba. No puede haber apoyo aéreo porque no habían pilotos que supieran pilotear, ¿cierto? En los últimos minutos nuestro comandante nos dijo que no podían hacer nada por nosotros y que era mejor huir. Todos abandonaron la guerra y escaparon. Ninguna región cayó como resultado de la guerra, sino como resultado de la guerra psicológica. Eso dice Abbas Tawakoli, comandante del Cuerpo del Ejército Afgano número 217. Todo el mundo simplemente entregó sus armas y huyó. No recibimos ninguna ayuda del gobierno central, por lo que el distrito cayó sin ningún combate. Otro soldado afgano de 25 años. Se sintieron abandonados también. Los que no estaban, ¿cierto?, digamos, influidos directamente por los talibanes, estaban desmotivados. Todo esto para lograr comprender por qué no hubo ninguna resistencia, ¿cierto?, frente al avance talibán. Y lo que les decía, ¿cierto?, probablemente mucho del dinero que llegaba a Afganistán por parte de Estados Unidos terminó en Dubái, en Qatar, y aquí tengo un ejemplo. El ex vicepresidente Ahmed Sia Massoud. A él se le encontró a comienzos del 2009 con 52 millones de dólares en efectivo. 52 millones, por ejemplo. Este es un ejemplo. ¿Ah? Bueno, él parece que vive en una inmensa mansión y se pasea en Rolls Royce en Dubái. Bueno, el otro elemento muy importante que también ha salido bastante y quizás lo han leído, es que los altos mandos del gobierno y el ejército mentían con las cifras de la cantidad de soldados y se quedaban con el dinero de muchas nóminas fantasmas. ¿Ah? O sea, Estados Unidos pagaba a más de 300.000 soldados afganos, pero en la realidad, con suerte, había 250.000, o sea, les quedaba 50.000 para llenarse los bolsillos. Y además les pagaban muchas veces menos de lo que le decían a Estados Unidos que estaban pagando, y así estos altos mandos se quedaban también con más platita en los bolsillos. Altos mandos, los señores de la guerra, que también eran parte de este nuevo ejército afgano. Estamos hablando de soldados que cobraban sueldos en torno a los $200. Y aquí también hay otro dato muy importante. Les pagaban $200 si es que les pagaban, sin embargo estaban muy bien equipados.
¿Ah? Y lo hemos visto, ¿cierto?, en las imágenes y todo. Entonces, no nos puede extrañar que muchos de estos elementos que ellos tenían, de los trajes, de las gafas de visión nocturna, las mismas armas, terminaran en el mercado negro, porque así ese soldado, si además no recibía el sueldo, lógicamente sabía que vendiendo algo podía comer, podía, ¿cierto?, financiar a su familia, etc. Entonces eso también explica el que los talibanes hace mucho rato ya tenían muchas armas y elementos de combate de los gringos. ¿Mm? Entonces por eso se desaparecían muchas cosas constantemente. ¿Ah? Componentes de vehículos, armas, municiones, combustible, todo. ¿Mm? Bueno, otro ejemplo de corrupción grave es el tema de los sobornos. Policías y soldados se dedicaban a cobrar sobornos en los distintos puestos de control, haciendo que gran parte de la población confiara muy poco en ellos. Eso también, porque qué distinto es cuando el país siente como propia la institución castrense, a la policía. En este caso, de hecho, los odiaban bastante. ¿Por qué? Porque además hay una diferencia bien impresionante entre lo que hacía la policía y los talibanes. Los talibanes también cobraban sobornos, pero miren esta cita. El principio talibán es, una vez que pagues el impuesto, soborno, te dan un recibo que funciona en todo el país y no se te pedirá que vuelvas a pagar el impuesto. Los agentes de policía, por otro lado, no emiten recibos por los sobornos que extorsionan. Esto lo dice Ahmad Sayad Asimayan, jefe adjunto de la Cámara de Comercio de la provincia de Herat. Entonces también se fueron ganando el odio los militares y sobre todo la policía cuando cobraba estos sobornos. ¿Mm? En resumen, un ejército desmotivado, mal equipado, mal entrenado, que cuando llegaban los talibanes huían o se cambiaban de bando, entregándoles a los talibanes sus equipos made in USA, y todo esto empeoró cuando ya no contaban con el apoyo de Estados Unidos. Además, no es real que el ejército tuviera 167.000 efectivos cuando los talibanes ocuparon el país. Eso también. Hay fuentes que apuntan a 50.000 efectivos mal equipados repartidos por todo el país y sin ninguna estrategia para luchar. O sea, porque siempre se está hablando de 167.000 y aquí estamos hablando de 50.000. Imagínense. A lo anterior, le podemos, antes de meternos en Pakistán, agregar algunos errores que algunos analistas también consideran fatales, como por ejemplo, el que Bush y su secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, en los primeros años de la ocupación afgana, podríamos decir, no hayan querido negociar una salida política con los talibanes. O sea, eso lo hizo ahora Trump, pero quizá, o haberlos incluido en las conversaciones políticas, porque ahí se conversó con muchos, pero no hay que olvidar además que los talibanes representan de alguna manera a los pashtunes. ¿No? Yo siempre les he comentado, no todos los pashtunes son talibanes, por favor, pero sí los talibanes finalmente igual se han convertido en un grupo que representa de alguna manera a un grupo importante de la población, y algunos creen que eso fue fatal, los debieron haber incluido, por lo menos a los moderados, y quizás las cosas hubiesen sido distintas. ¿Mm? Y lo otro también, que siempre los norteamericanos se empecinaron por gastar menos, por mantener un contingente menor, entonces eso también complicó las cosas. ¿Mm? Eso también se agrega a este cóctel de factores que explican este colapso de Afganistán. Y el otro elemento que es indudable y que ya está confirmadísimo es el apoyo que Pakistán ha dado históricamente a los talibanes. De hecho, Imran Khan celebró que los afganos hubiesen roto las cadenas de la esclavitud, o sea, fue explícito en su celebración hacia el triunfo talibán. Yo creo que esto igual les puede salir un poco caro. Yo realmente digo aquí, no sé, yo me imagino que este hombre tendrá más sentido de estadista que yo, no tengo idea, pero a mí me parece una muy mala decisión o creer que porque estén los talibanes en Afganistán las cosas van a mejorar para Pakistán. Pero bueno, esto tiene una explicación y se la voy a dar inmediatamente, ¿cierto? ¿Por qué Pakistán puede llegar a creer que con los talibanes las cosas van a mejorar? ¿Cierto? Bueno, Pakistán, que comparte, ¿cierto?, con Afganistán este tema étnico, ¿cierto?
Bueno, Pakistán en todo caso estamos hablando de un país gigante, ¿eh? De 238 millones de habitantes, en comparación a los menos de 40 de Afganistán. Sin embargo, más o menos el 15% de los pakistaníes son pashtunes y viven, ¿cierto?, al este de la línea Durand. Bueno, ¿cuál ha sido la política, podríamos decir, de Estado de Pakistán desde la ocupación soviética en Afganistán? Pensar que si tienen a un aliado en Afganistán, va a ser muchísimo más fácil enfrentar a su gran enemigo que es India, y estar tranquilos. De hecho, recuerden que Pakistán, ¿cierto?, fue el país que, bueno, acogió a esa cantidad de refugiados durante la ocupación afgana y que ayudó a entrenar y a través de Estados Unidos a financiar a esos muyahidines y específicamente a los talibanes. Recuerden que esos talibanes, lo hemos dicho ya varias veces, pero su palabra proviene de estudiantes, son los estudiantes de las madrasas o escuelas coránicas de Pakistán, que estudiaron básicamente en Peshawar, algunos en Quetta. Y aquí tampoco hay que olvidar que cuando Estados Unidos decide implicarse en la ocupación soviética en Afganistán, no lo hace directamente, ¿cierto? Utiliza la CIA, pero lo que hace es, junto a Arabia Saudita, financiar a Pakistán para que, ¿cierto?, entrene, financie a estos muyahidines. Y muchos de ellos, de estos refugiados, ¿cierto?, estudiaron en Pakistán y son los que se van a convertir luego en talibanes, ¿cierto? Y ahí, ¿cuál es el organismo? ¿Quién fue el encargado en Pakistán de tener ese contacto directo con los afganos? Fue el llamado ISI, el famoso ISI, que son los servicios secretos pakistaníes. Esa relación con ISI, según los expertos, los entendidos, nunca se cortó, pese a la alianza entre Pakistán y Estados Unidos en la llamada guerra contra el terrorismo. O sea, Pakistán ha jugado un doble juego desde hace mucho rato. Y eso es muy importante, y no se los digo como algo teórico, quizás algunos dicen, no, a esta altura está comprobadísimo. Pakistán ha sido bastante hábil en poder jugar este, como digo, doble juego de mostrarse al mundo como un país que lucha contra el terrorismo, y lo puede hacer, la verdad, porque también Pakistán es un país que sufre y es víctima del terrorismo de inspiración islámica, ¿cierto? Y también ha sido un gran apoyo para los talibanes, para Al Qaeda. Recuerden que además cuando Estados Unidos entra en octubre del 2001 en Afganistán, claro, logra sacar a los talibanes, pero ¿a dónde se van los mandos, los altos mandos de los talibanes y de Al Qaeda? A Pakistán, y después van a encontrar, ¿cierto?, a Osama Bin Laden al norte de Islamabad, en Abbottabad, el año recién, o sea, el año 2010, o el 2011, uy, se me fue, lo vimos hace un poco de tiempo, pero va a ser mucho después, y eso en parte se entiende porque lo más probable es que el ISI lo haya protegido, ¿cierto? Bueno, Pakistán entonces está dichoso porque piensa que teniendo a los talibanes en Afganistán gobernando, va a tener un aliado confiable, y eso le va a permitir concentrarse en su gran rival estratégico, que es India, por el conflicto de Cachemira, ¿cierto? Eso es. Entonces, para resumir, el ejército afgano entonces también hace frente a una fuerza que son los talibanes, adiestrada en buena medida por un ejército mucho más grande y profesional que es el pakistaní. Bueno, aquí tenemos, bueno, eso sería con los factores entonces que explicaron, y espero con esos factores que hayan entendido el contexto de todo esto. Ahora me voy a este mapa que nos muestra lo que era la resistencia. Digo lo que era porque en las noticias de hoy se habla que ya Ahmad Massoud ha perdido la batalla con los talibanes. Ahmad Massoud es súper interesante la figura porque es hijo del famoso León del Panjshir. El León del Panjshir fue su padre, Ahmed Shah Massoud, que lideró la resistencia contra el régimen talibán. También fue uno de los guerrilleros islámicos durante la ocupación soviética, y efectivamente este lugar nunca había sido conquistado ni por los afganos ni después por los mismos talibanes. Entonces, esto es una gran derrota, si es que es así. Hoy leyendo las noticias, por lo menos
se dice que hay que comprobar esta idea, porque al parecer Ahmad Massoud igual ha escrito en las redes sociales o se ha comunicado diciendo que efectivamente están complicados, pero todavía no se puede hablar de un triunfo total de los talibanes. Habrá que ver, pero esta era la gran esperanza y parece que está bien difícil. Y bueno, y como digo, y su padre muy relevante, en todos estos documentales que están dando ahora a propósito del 11 de septiembre, que el padre de él siempre va a salir, porque realmente es un ícono en la historia reciente de Afganistán. Es un tayiko, y bueno, él quiere de alguna manera emular a lo que fue su padre. Bueno, y quiero ir terminando un poco con los intereses de las grandes potencias, sobre todo de China y Rusia, en este país. Bueno, a todo esto Pakistán, bueno, bastante lógico, pero no solamente se beneficia por el tema de la seguridad, teóricamente, yo lo veo fatal, honestamente, con la cantidad de refugiados que se vienen, o sea, pienso que Pakistán quizás se debió haber jugado la carta mejor apoyando a Estados Unidos y a las fuerzas internacionales por intentar pacificar el país, en vez de creer que con los talibanes las cosas van a estar mejor para Pakistán, siendo que probablemente ahora se van a desbordar los refugiados afganos en Pakistán. Bueno, pero lo otro importante para Pakistán, pero que también le podría haber llegado igual ese beneficio, es el TAPI, ¿cierto? Que lo vimos ahí, el gasoducto que llegaría a Pakistán con destino final India. Bueno, acá tenemos un mapa que nos habla un poquito de las distintas potencias y cuál sería el interés por Afganistán. Todo lo que nos dice, después usted lo puede leer con calma, yo se los he dicho, se los voy a comentar ahora, pero me pareció interesante porque además nos muestra dónde estaban instaladas las distintas fuerzas que apoyaron a Estados Unidos en esta aventura durante 20 años en Afganistán. Vemos a los alemanes, a los italianos, España, Estados Unidos, Canadá. Así que ahí lo van a poder leer con mayor detención. Bueno, ¿qué quiere China en el nuevo Afganistán talibán? Bueno, sabemos que China siempre ha tenido una postura sumamente pragmática. No le importa si hay un dictador, si es lo uno, lo otro, si viola o no los derechos humanos. Eso no es el punto, porque la política china, recuerden, es no intervencionista, y no importa cuál sea su gobierno, China invierte, China negocia, China conversa. Y no viene a tildar ni a enjuiciar a quien está delante. Entonces, China ya en ese sentido tiene un trecho avanzado, porque, como digo, no va a venir aquí a categorizar, digamos, cómo es o no el gobierno de los talibanes. Ahora, China, eso sí, es un país pragmático y tampoco se va a poner a invertir como loco si el país va a ser un desastre, desde el punto de vista de la seguridad, ¿cierto? Si va a estallar en 1000 pedazos, porque estamos hablando de mucho dinero, y de hecho, China ya está invirtiendo en algunos proyectos y los tiene congelados, consecuencia de la inseguridad. China necesita un Afganistán estable, esa es su máxima. De hecho, el gobierno chino quiere eliminar lo que considera los 3 males de la región: el terrorismo, el extremismo y el separatismo. Esos son sus llamados 3 males. Y para China es bien complicada la situación, porque, les voy a mostrar, voy a volver al mapa, ¿cierto? Bueno, China tiene frontera con Afganistán, ¿cierto? Una frontera mínima, más o menos de 70 kilómetros, la ven, ¿cierto? Aquí, después de del corredor de Wakhan. Pero este territorio chino es uno de los territorios más complicados para los chinos, ¿cierto? Recuerden que hay 2 territorios especialmente complicados para la estabilidad interna de China, que es el Tíbet, por los tibetanos y sus ansias de autonomía, y el Xinjiang. El Xinjiang porque ahí viven los famosos uigures, que son musulmanes chinos. Y los musulmanes chinos, que históricamente han sido bastante apartados, segregados, considerados ciudadanos de segunda clase, siempre cuando hay un conflicto, ¿cierto?, surgen grupos extremistas. En China no es la excepción, y ya en China hay al menos un grupo terrorista que es el movimiento
Turquestán oriental chino, que cometa ataques terroristas, y probablemente una parte de ese movimiento terrorista chino está en Afganistán. Entonces, para China es muy importante negociar con Afganistán para que no se convierta en el santuario de los terroristas de inspiración islámica chinos, ¿cierto? Entonces para China igual es complicada esta situación. Probablemente a China en la práctica era incluso bueno que estuviera Estados Unidos y las potencias europeas ahí para mantener cierta estabilidad, pero también China ve con muy buenos ojos, hay que decirlo, esta derrota de Estados Unidos, ¿cierto? O sea, y que Estados Unidos se aleje de este lugar, digamos. Ahora, se piensa que para China va a ser muy importante su relación con Pakistán para manejar el tema afgano. Como Afganistán es un país complicado, va a ser un estado débil de todas maneras, China en el fondo va a apretar las tuercas a través de Pakistán. No hay que olvidar que Pakistán es un país fundamental para la ruta de la seda, tiene su famoso puerto de Gwador, ahí al ladito de Karachi, que es fundamental para China, para sacar sus productos por ahí por el Océano Índico. Es muy, muy relevante. Y como Pakistán, ¿cierto?, es vecino de Afganistán y se supone que va a tener buenas relaciones con los talibanes, por ahí podría China presionar a Pakistán, eso es lo que se piensa. Bueno, y para China no es solamente Afganistán importante desde el punto de vista de los minerales, de las tierras raras, del gas, etcétera, sino también porque por su lugar estratégico, por su ubicación. Afganistán también se supone que va a ser una pieza relevante en la llamada ruta de la seda chica. Así que bueno, vamos a ver cómo se dan las cosas. Pero China, como digo, no va a tener ningún complejo en reconocer a los talibanes probablemente como gobierno. Y Rusia, otro país que está dichoso con la derrota de Estados Unidos, eso hay que decirlo, y de hecho Putin el otro día dio una conferencia de prensa y habló de la tragedia afgana y de cómo lo mal que lo habían hecho los gringos y todo eso, y es verdad, en el sentido de que también para Rusia esto es muy bueno porque Estados Unidos se va del llamado patio trasero ruso, ¿cierto? Y porque no hay que olvidar que Rusia está muy cerquita. Todos estos países, además, los llamados TAN, del sur de Rusia, fueron parte de la Unión Soviética y son países muy cercanos a Rusia, muy cercanos. Tan cercanos que, tanto en Uzbekistán como en Tayikistán, ¿por qué están en rosado? Les preguntarán, porque aquí hay tropas rusas y ya Putin ha ordenado que aumenten sustantivamente las tropas rusas en esos dos territorios, en el fondo para, ¿cierto?, protegerse de una eventual inestabilidad grave dentro de Afganistán. Pero Rusia también está muy interesado en sus minerales, en inversión económica, pero sobre todo mantener a Afganistán, tratar de mantenerlo bajo su área de influencia, que es como, yo diría, el gran objetivo de Rusia, ¿cierto? Volver a, o sea, conseguir que todos esos países que estuvieron de alguna manera bajo su influencia durante la Unión Soviética vuelvan a estarlo. Sabemos que Afganistán fue un país, digamos, díscolo en eso, pero para ellos es muy, muy positivo que Estados Unidos salga de él. Bueno, ya estoy terminando para que después entremos a las preguntas. Yo creo que a todos quizás nos llegó por WhatsApp, ¿cierto? Quizás las imágenes de esta artista afgana que reivindica los derechos de las mujeres y la libertad de su país a través de sus grafitis. Ella tenía Kabul todo pintado con graffiti, y es muy interesante porque muestra toda esta realidad de la guerra, de la mujer, del llamado patriarcado afgano, bueno, la realidad afgana, la verdad, y aquí podemos ver también otra imagen con la que termino, ahí vemos los tanques, y tiene la verdad unas obras bien increíbles. Ella ha expuesto en Europa, ha tenido una carrera bien impresionante, vamos a ver cómo sigue aquello. Y lo último que les quería comentar antes de terminar, les voy a mandar igual un artículo con el detalle y los gráficos, para que, a ver, yo creo que igual es muy desolador y muy desesperanzador todo lo que está ocurriendo, sin embargo creo que también es muy, muy relevante lo que les comenté al comienzo quizá, y es que Afganistán sí tuvo 2 décadas de cambio, sí mejoró la calidad de vida de una parte importante de los afganos. Todavía hay mucho que hacer,
Pero estamos hablando, bueno, por ejemplo, la población casi se duplicó. Ese es un dato en un país cuando sigue en guerra, eso no resulta. De 21.6 millones de personas, casi a 39 millones de habitantes entre el 2001 y ahora. Cambios importantes en sanidad. La mortalidad infantil vimos cómo disminuyó. La mortalidad materna también disminuyó muchísimo. Los programas de inmunización, por ejemplo, los niños vacunados por polio, el año 2000 era el 24% de los niños, el 2020 un 75%. La población con acceso a energía eléctrica, esto lo encontré increíble este dato, de 6.3% el 2002, 6.3, aumentó a 84.1%. Y podría haber aumentado un poco más porque las últimas cifras son del 2016, o sea, podría ser un 85, un poquito más incluso. La telefonía móvil de 2.1 millones de líneas, el 2006, aumentó a 34.7 millones de líneas, o sea, los afganos. Aumento de las carreteras en kilómetros, de 5.600 kilómetros de carreteras el 2006, aumentó a casi 50.000 kilómetros de carreteras. Y así podría continuar. Esto daba, no les metí aquí más gráficos porque nos da, miren la hora, así que no tenía más tiempo, pero sí les voy a mandar un artículo excelente que está la información con los gráficos, porque creo que también es muy relevante tener presente que igual se hizo algo, quizás no se consiguió, definitivamente no se consiguieron todos los objetivos, por algo están los talibanes de vuelta, pero sí mejoró la situación de muchos afganos durante estos 20 años. Bueno, feliz de contestar sus preguntas, comentarios.